hasta aquí la información de las cárceles porque lo anunciamos desde temprano que íbamos a hablar de historia en esta jornada. Es así. Son amigos de la casa, siempre nos ilustran con sus conocimientos de historia y ya les habíamos comprometido, Diego, Sí. en el feriado pasado. Y lo hicimos al aire Sí. para que no haya luego ninguna excusa. Es así, por eso ya les queremos saludar a ambos historiadores para hablar de la Guerra del Chaco. Enrique Cos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego. ¿Puedo mandar un saludo, Sí, Gordito? claro que sí. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que cuando me ve en la tele me dice, ¿por qué siempre llevas tu saco gris? ¿Verdad? Así que hoy, frente a toda la Muy República, bien. saco negro, mamá. Cambio de look. Espectacular. Brillante. Hay que hacerle caso a la mamá siempre. Bueno, y también al historiador Eric Caballero. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto Fernanda, Diego, la audiencia y acá compartir con Enrique, ya somos parte del staff, Sí, parece. sí. no, le agradecemos mucho, ¿verdad? Porque no, realmente a mí es impresionante como hay temas históricos como que son pasión nacional. Y la Guerra del Chaco creo que hay una generación que escuchó mucho de los abuelos la historia. Entonces hay como algo de cariño también en esto, ¿verdad? De recordar a lo mejor hazañas que de dudosa veracidad, pero que daban gusto escuchar de chico, ¿verdad? La historia de los abuelos. Y es parte de eso, ¿verdad? Claro, pues sobre todo que justamente eso, en esa época que no había Netflix, no había mucha cuestión, la sobremesa de los domingos eran las anécdotas de los abuelos y de los tíos, de cómo pasaron la guerra, las cosas que tenían todos los sufrimientos y los padecimientos, ¿verdad? Porque por sobre todo hoy ir al Chaco sigue siendo una aventura, es un lugar inhóspito donde la vegetación te demuestra el poder de la naturaleza y imaginarse eso hace 88 años es realmente en las condiciones en las que ellos combatieron fue bastante difícil, ¿verdad? Y ese Chaco que se peleó, ¿cómo era el Chaco en ese momento? Era poco habitado, ¿verdad? De pocos caminos, de difícil acceso. Sí, muy inhóspito, todavía no teníamos ruta pavimentada, tras Chaco vino muchísimo después. El acceso al agua muy difícil, de hecho hasta ahora es una limitante en el Chaco, imagínense en esa época, y no se conocía tanto como ahora, ¿verdad? O sea, literalmente el ejército paraguayo y el ejército boliviano también tenía que abrirse camino por el Chaco, es decir, no existía camino, había que abrir una picada y hacer el camino sobre la marcha, ¿verdad? Así que nos acordamos mucho de las batallas, los disparos, los cañones, pero un gran adversario de ambos ejércitos fue el propio terreno. Para ambos. Para ambos. De hecho, hoy en día hay algunas investigaciones que hablan de que, por ejemplo, muchas de las bajas, tanto para el sector boliviano como para el sector paraguayo, fueron las picaduras de víboras, el tema de los ataques de los animales, precisamente de los yaguaretés y otro tipo de animales, que entonces evidentemente eso también provocó bajas en ambos ejércitos, ¿verdad? O sea, hoy se puede comenzar a tener otra mirada que no solamente fue el enfrentamiento entre dos ejércitos, sino que encima ver también al Chaco, de hecho hay un trabajo muy interesante de Nicolás Richard que se llama La Mala Guerra, donde se ve al Chaco muchas veces como un territorio vacío, pero en realidad estaba poblado por poblaciones indígenas que padecieron también los efectos de la guerra por el avance de ambos ejércitos, ¿verdad? ¿Cuántos aproximadamente habitantes tenía esa zona? Y es muy difícil de determinar porque hoy estamos hablando de que tenemos casi 80.000 a 70.000 pueblos indígenas. En aquella época muchos de estos pueblos eran nómadas, salvo las misiones anglicanas y los recientemente instalados justamente colonos menonitas, que vinieron justamente como una estrategia del Estado paraguayo de marcar presencia y que a los pocos años se vieron sumidos en un conflicto. Un pueblo que eligió el Chaco para estar alejado de los avatares de la civilización, de la civilización de la violencia, y resulta que se encontraron en medio de una guerra, ¿verdad? Y la situación que se da ahí en la guerra, ¿es realmente cierto que hay documentación que justifica a ambos países el reclamo? Que ambos países tenían suficiente respaldo documental para decir esta parte es mía o no es así? Es que pasa que depende del criterio, o sea, cuando hablamos de estas cosas no estamos hablando de... Una verdad. Claro, no es como que voy a agarrar una roca y poner en un laboratorio y ahí puedes demostrar sin lugar a duda, acá tiene zinc, acá tiene este otro mineral, se prueba. Esto está sujeto a la mente humana y sus distintos criterios, que es un problema que se tuvo después de la colonia con las independencias entre todos los países. O sea, yo puedo pelar un documento que dice, mira,
Desde mi jurisdicción había un obispado y el obispado abarcaba toda esta zona y ese es el criterio que yo elijo. O si no, yo era la capital del virreinato y el virreinato es el mapa que yo elijo para que sea mi nuevo país. Otros decían no, es la provincia. Entonces todos pueden pelar papelitos coloniales, ¿verdad? El tratado a su gusto, la jurisdicción de su gusto. Entonces es muy difícil. Y lo otro es que después se discute si eso en realidad tiene que estar marcado por la presencia, ¿verdad? Y nadie tenía una ocupación efectiva del Chaco. O sea, vos podés decir el Chaco es mío hasta el Parapití o hasta acá, o Bolivia podía decir que era hasta el Pilcomayo, pero ¿qué tenía Bolivia hacia acá? No había una escuela, un cuartel, una aldea, nada. Nosotros llegábamos hasta lo que hoy es alrededores de Filadelfia, el centro del Chaco, con las colonias menonitas. Más arriba no. Claro, en el centro del Chaco más o menos, ¿verdad? Pero más allá, ¿qué había paraguayo? No había ningún fortín. Entonces no había una ocupación efectiva del terreno y eso hacía también que sea un poco más complejo ese tipo de discusión. Pero Bolivia tampoco tenía en ese margen. Claro, el centro del Chaco no tenía presencia activa de nadie, ¿verdad? Paraguay sí tenía una mejor ocupación en lo que es las cercanías del río Paraguay. Teníamos Bahía Negra, Fuerte Olimpo, el Puerto Casado, Puerto Pinasco, adentro unas cuantas estancias, también fortines que se fueron fundando en las décadas previas. Pero más que eso no teníamos mucha presencia. ¿Y Bolivia qué interés tenía? Se dice mucho que había como unas ganas de unificar un poco al país, de levantarle moralmente, se pensó que era una guerra fácil. ¿Por qué Bolivia de repente tomó una decisión así de invadir el Chaco, digamos? Primero, la razón de la presencia boliviana en el territorio chaqueño es la búsqueda de la salida al mar después de la pérdida de la guerra del Pacífico y la costa al mar, que es una reivindicación que todavía en día Bolivia tiene en las Naciones Unidas, ¿verdad? Y yo creo que la segunda tiene que ver con una cuestión ya interna política, o sea que las tensiones iban creciendo, había como escaladas de tensiones, el caso del incidente del Fortín Sorpresa con el teniente Rojas Silva que termina muerto, pero cuando se deciden ellos finalmente a ir a la guerra es cuando este grupo de militares bolivianos considera de que es necesario hacer una guerra y que iba a ser, aparentemente ellos calculaban que tenían mejor capacidad de movilización de tropas y que el Paraguay no iba a poder reaccionar rápidamente. Entonces ellos consideraron que eso iba a darles como un mayor prestigio interno, ¿verdad? Y creo que también es importante entender que ellos lo que buscaban, y ya hubo incidentes incluso antes de la guerra de la Triple Alianza, es justamente esa reivindicación. Ese territorio es nuestro, ¿verdad? Entonces ambos países reivindicaban el tema de la posesión. Hubo un canciller paraguayo, Crisóstomo Centurión, que decía el problema del Chaco no es un problema de posesión, el problema está en los confines del Chaco, o sea, un problema de límites. Pero tampoco los distintos tratados que se fueron firmando, desde Cook y Jarro hasta Soler Pinilla, ninguno fue ratificado, o sea, ninguno satisfacía las pretensiones de uno u otro país. Supuestamente los bolivianos tenían la idea que no llegarían con mucha dificultad hasta Asunción. ¿Es así esa era la ambición realmente o eso es parte de... ¿Había un plan, digamos, de llegar hasta acá o no? Y no sé si hasta Asunción, yo no vi nada concreto hasta Asunción, pero sí como que le subestimaron mucho al Paraguay. Y si uno se pone desde la perspectiva boliviana, la época como que es entendible. Paraguay era un país más chico en términos de población, de economía, había perdido su última guerra, no tenía un ejército especialmente intimidante. Fue una sorpresa para muchos que el ejército paraguayo haya tenido el desempeño extraordinario que llegó a tener. ¿Cuánto después de que terminó la ocupación de los aliados? Claro, 82 años después de la Triple Alianza empieza la guerra del Chaco. No es demasiado, digamos. Es mucho, venía desangrándose por guerras civiles. Claro. Así que fue una sorpresa para muchos, fue subestimado el Paraguay. Quería agregar también el tema de los motivos que las guerras a menudo son un factor de unidad nacional y prestigia al gobierno que conduce la guerra si es que gana la guerra, ¿verdad? Eso vemos, por ejemplo, en la guerra de Malvinas, la Junta Militar Argentina tenía también un deseo de legitimarse internamente y aumentar su popularidad diciendo nosotros recuperamos las Malvinas. Le salió mal. Bolivia también tenía algo de eso. Pero agregar también que hubo algo de espontaneidad en la guerra, es decir, se olía que iba a haber una guerra probablemente en algún momento
Pero cuando empieza la guerra, no es que hubo una orden desde La Paz, vamos a la guerra directo con Paraguay, o que desde Asunción se dijo, bueno, este es el año que nos vamos a la guerra, sino que hubo una toma de un fortín paraguayo a orillas de la laguna Pitiantuta de parte de una patrulla boliviana que lo hace de pura impulsividad, podemos decir, ¿verdad? Sin órdenes superiores. El Paraguay recupera esa posición y eso genera indignación en La Paz. O sea, hay unas fricciones ahí que se dan entre patrullas, no hay oficiales de bajo rango, pero eso ya les mete en una espiral de que desde La Paz no podían echarse atrás porque le iban a destrozar internamente, como que son flojos, y Paraguay también. Entonces, como que de unos choques de oficiales con pocos hombres, eso va escalando y termina en la guerra. ¿Y cuál es formalmente el inicio, podemos decir, desde dónde parte la guerra del Chaco? Estamos hablando del 32, Boquerón en la primera batalla propiamente dicha, ¿verdad? Con la subsiguiente retoma de fortines, ¿verdad? Septiembre para adelante que se dan, lo que yo digo, la guerra realmente, ¿verdad? A pesar de que no hubo una declaración de guerra formal, que vendría más un año después, ¿verdad? Que el Paraguay no es el que inicia la guerra en los campos de batalla, precisamente, pero quedó ante el mundo como el país agresor porque es el que declara la guerra para que haya un estado oficial de guerra, como para que otros países no puedan proveer libremente a Bolivia de armamento diciendo no, acá no hay una guerra, ¿verdad? Así que se dio un poco de eso. ¿Y se estaba haciendo eso de esos meses anteriores a esa declaración? ¿Estaban recibiendo alguna provisión Bolivia? Sí. Bolivia sí tenía. Paraguay estaba ya muy limitado de recursos, ya Paraguay se había armado, porque aquí también es muy importante entender el gobierno paraguayo desde 1924, justamente saliendo de la última guerra civil del 22 al 23, que fue aprovechado por los bolivianos para ir profundizando la ocupación dentro del territorio chaqueño. El gobierno de Luis Arriar, que justamente es un gobierno provisorio, es el que después va a ser justamente el que firme un 12 de junio La Paz. Él prepara una serie de medidas con los jefes del ejército y con el gabinete de qué se tiene que hacer. En cuanto a lo interno, a lo externo, lo político, ahí es donde se decide mandar a los oficiales a estudiar a Francia, que va Estigarribia, va Juan Bautista Ayala y Razábal y los otros van a Chile. Se ordena el tema de los cañoneros, hoy que se estuvo con el tema del cañonero, ahora que volvió a navegar. O sea, todo eso fue planificado. O sea, que muchas veces se quiere comparar ambas guerras. Son dos distintos momentos, ambas fueron muy crueles y sangrientas, pero esta guerra por lo menos tenemos que el gobierno preparó el terreno y preparó a los hombres. O sea, en 1928 se instala el CIMEFOR. ¿Qué era el CIMEFOR? O sea, hoy ya casi nadie hace el CIMEFOR, pero el CIMEFOR era formar oficiales de reserva. O sea, los que tenían ciertos estudios iban a ser oficiales de reserva pensando en una guerra, como decía Enrique, en cualquier momento. Nadie sabía cuándo iba a pasar, pero tenían que prepararse. Sí, ese es un contraste muy fuerte que hay entre ambas guerras. En la Triple Alianza se nota mucha improvisación en la oficialidad. Es decir, vos tenés un caso de un Bernardino Caballero que empieza desde abajo, o sea, no era un oficial de carrera, empieza bien desde abajo y termina siendo general de división, ¿verdad? Y hay casos similares en la guerra de la Triple Alianza. En cambio, eso no se ve tanto en la guerra del Chaco. O sea, ahí ya se ven más oficiales de carrera preparados que sí tienen su ascenso, pero no tan así. Bolivia, ¿quién era? Tenemos una encuesta, pero Bolivia tiene una inspiración europea como Paraguay, ¿verdad? Había como una... Bolivia cada uno tiene una línea, podríamos decir, ¿verdad? Bolivia le contrata a un general alemán, que era un general de intendencia, que estuvo en una batalla así donde tuvo un destaque, que es el general Hans Kuhn, que es el que organizó al ejército boliviano con el modelo alemán, ¿verdad? Ellos utilizaron armamento alemán, tenían mucha cooperación técnica alemana, y nuestro ejército, ahí también se ven esas otras disputas que a veces no se destacan. Nuestro ejército estaba con la escuela francesa, ¿verdad? Porque de hecho luego fueron a Francia a estudiar, pero acá había una misión militar francesa que de hecho siguió todo el desarrollo de la guerra. Entonces hasta en el uniforme, o sea, el uniforme del ejército paraguayo es un uniforme de la escuela francesa. Es una tradición, de hecho, ¿verdad? Es una tradición que, ¿se acuerdan? Un general, el general Lino Oviedo, ya desaparecido, quiso cambiar el uniforme, seguir el modelo prusiano, y eso generó una reacción de parte del ejército. ¿Se acuerdan que les cambió le puso al modelo Usares a los cadetes del colegio militar? O sea, era romper la tradición
de tradiciones militares, ¿verdad? Que también tienen sus historias. Le estábamos comentando, salimos a hablar con la gente, ¿verdad? Sí. A ver qué se sabe, qué se comenta, qué se recuerda de la guerra. A ver qué contestaron. Compartimos la siguiente entrevista. ¿Saben por qué hoy es feriado? Sí, 12 de junio, paz del Chaco. ¿Recordás más o menos quién era el presidente de ese entonces? La verdad que no. La verdad no recuerdo quién era el presidente de ese entonces. Sí, por Paz del Chaco, 12 de junio. El presidente sería Eligio Ayala. Paz del Chaco. Sí. Paz del Chaco. Hoy, un día como hoy terminó la guerra del Chaco. ¿Te recordás en qué año se firmó el Tratado de Paz? 1935. 1936, si mal no recuerdo. 35-36. Bueno, en 1935 terminó la guerra. Creo que se firmó 2 años después, si no estoy equivocado. ¿Es así? ¿Y el presidente de ese entonces, te acuerdas? El presidente que firmó el tratado no, pero fue gracias a la gestión del presidente Hayes, que fue el que realizó todos los esfuerzos como para que terminemos la guerra de una vez por todas. Probablemente Higinio Morínigo, no sé si fue el presidente en ese entonces. Durante la guerra sí, pero al momento de la firma del tratado no recuerdo. Se confunden mucho ahí los datos de presidentes, hay como una nebulosa incluso en la historia misma que se aprende en las instituciones, en escuelas, en colegios, en la propia universidad a veces. Sí, noté algunas confusiones. Veo que una es, y esta es muy común, que se confunde el protocolo de paz, o sea, el armisticio es lo que recordamos hoy, para el cese al fuego, pero el tratado de paz, o sea, declarar que ya no existe estado de guerra y que fijamos los límites, eso viene en 1938, 3 años después. Eso una. Después escuché por ahí presidente Hayes tiene que ver con la Triple Alianza, presidente de los Estados Unidos, que en realidad es Rutherford Hayes en inglés, castellanizado Hayes, quien hizo de árbitro. O sea, Paraguay y Argentina dijeron, esta parte del medio, lo que más o menos hoy es el departamento del presidente Hayes, vamos a dejar que otro país decida. Fue Estados Unidos, el presidente Hayes, entonces definió ese territorio, pero mucho tiempo antes de la guerra del Chaco, ¿verdad? Y parece que nadie dijo el presidente, ¿verdad? Que Eusebio Ayala, que termina la guerra. Eligio Ayala fue el que más se le acercó a alguien. Ahí hay también confusiones, nos decían que van llegando entre Eligio Ayala, Eusebio Ayala, también hay... Lo que ocurre es que Eusebio Ayala es el presidente en el momento de la guerra, ¿verdad? Ahora, en los últimos años se ha visto más desde el punto de vista de justamente toda esta cuestión de la preparación, se hace bajo el gobierno de Eligio Ayala, que gobierna de 1924 a 1928, y después con el gobierno de José Patricio Bullari, que es del 28 al 32, Eligio Ayala ocupa la cartera de Hacienda, o sea, él sigue trabajando, o sea, por eso que muchos lo reivindicaron en los últimos años, o sea, no reivindicarlo, sino valorar justamente todo ese esfuerzo financiero que hizo desde como presidente y luego como ministro de Hacienda para conseguir los recursos para la guerra, ¿verdad? Porque justamente uno de los problemas que teníamos nosotros era el acceso a los recursos. En la última etapa de la guerra tuvimos que sacar un préstamo. Empresarios paraguayos tuvieron que hacer el préstamo a su nombre porque el Estado paraguayo estaba sancionado por el tema de la declaración de guerra para poder financiar la última etapa del conflicto. Y ya que está ahora ahí el tema del cañonero, ¿verdad? Que volvió, esos cañoneros también tienen una historia interesante, ¿verdad? Como fue parte de la predicción, digamos, de Totalmente. prepararse. Sí, que se mandaban a hacer en Italia. Ahí tuvo un protagonismo el capitán José Bozano, ¿verdad? Que estudió en los Estados Unidos, ¿verdad? Una gran capacidad técnica. Y llegaron casi justo a tiempo, porque llegaron al Paraguay en el 31, ¿verdad? El año antes de que empiece la guerra. Y alguna gente se pregunta, o sea, ¿qué importancia tiene si la guerra se peleó dentro del Chaco? Unas cañoneras que no pueden entrar al Chaco, ¿verdad? Pero tuvieron un rol muy importante porque primero la logística, o sea, la logística paraguaya iba por el río. Se enviaban cosas. Claro, o sea, todos los veteranos que vos le hablabas en su momento y te contaban la travesía que se iban para el norte por el río. Claro. Mover los pertrechos, ¿verdad? Todo. Hasta Casado era lo normal, ¿verdad? Hasta Casado, que conectaba con su ferrocarril para entrar bien adentro del Chaco, ¿verdad?
Entonces para la logística es muy importante y también que las cañoneras, si bien Bolivia no tenía ninguna fuerza naval que pueda bajar por ahí, sí tenía aviones y las dos cañoneras fueron unos disuasivos importantes que le imponían respeto a los aviones, ¿verdad? Pues tenían su defensa antiaérea, entonces eran una protección también. Pero no entraron en combate, ¿verdad? No entraron en combate, pero justamente lo que dice Enrique, el tema logístico, hay una fotografía que están pasando. O sea, la capacidad que tenían las cañoneras era transportar 1.600 hombres. O sea, llevar prácticamente un regimiento en el primer viaje. O sea, llegó a transportar creo que más de 50.000 hombres en todos sus viajes. O sea, cuando Bozano comienza a diseñar, esa fue la ventaja, no se fueron a comprar algo hecho. O sea, Bozano diseña de acuerdo a las necesidades, las características del río. Esa fue la gran ventaja que tuvo. O sea, y lo de Bozano no fue un accidente. Él fue enviado, becado por el gobierno de José P. Montero al MIT, o sea, a uno de los lugares más prestigiosos en formación de ingeniería. A aprender eso. Hay muchos mensajes que llegan y muchísima gente que habla del trasfondo de la guerra. Escribe, por ejemplo, Martín de Encarnación y dice, ¿es cierto lo de Rockefeller y su deseo de petróleo en el Chaco? Yo le diría a Martín que no. Es un mito muy repetido, ¿verdad? Ahí pasa que el senador Huey Long de los Estados Unidos tenía como que un pleito político y personal con los Rockefeller, ¿verdad? Entonces como que cuando ve la guerra del Chaco, usa la guerra del Chaco para pegarle a la Standard Oil y a los Rockefeller, ¿verdad? Y ahí empieza el tema del petróleo y qué sé yo, pero en realidad yo no veo ninguna constancia de eso, ¿verdad? Y de hecho o sea, voy a hacer una aclaración porque a veces la gente piensa que cuando desmitificas esto, vos como que inocentemente no crees en la posible perversión o mala intención de las grandes corporaciones y demás, ¿verdad? Pero ponete en el lugar de la gran corporación, o las grandes, que son en ese entonces la Shell y la Standard Oil, que estaban en los dos países. ¿Por qué les beneficiaría una guerra y que un país le gane al otro? O sea, finalmente, si yo me pongo en el lugar del empresario, trataría de, no sé, influenciarle al gobierno, unas coimas, si es que no tengo ética, ¿verdad? Para que me adjudique a mí la exploración y la explotación del recurso. Bueno, realmente al final, cuando termina la guerra, la Standard Oil es expulsada de Bolivia. O sea... No había un acuerdo allí que... Claro, no era la dueña del país. Claro. ¿Verdad? Profesor. Sí, no, y de que había intereses, o sea, obviamente en toda guerra hay intereses económicos, o sea, las guerras no son inocentes, o sea, hoy estamos viviendo una guerra en vivo y en directo gracias a ustedes, lo que está pasando en Ucrania, y ahí se ven un montón de intereses en juego, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, decía Enrique el tema del ferrocarril. Para Bolivia hubiese sido muy fácil, por ejemplo, meterle 3 bombazos a la vía férrea de Casado y Paraguay no podía haber metido un soldado más en el Chaco. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque Casado era una empresa argentina, ¿verdad? Entonces ahí tenía esa protección. Entonces Bolivia, porque eso hubiese sido sumamente fácil para la aviación boliviana, que era bastante buena para la época, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que esos intereses también entran en juego, pero a lo mejor no hay que buscar esos intereses fuera de la región, sino que mirarlo dentro de la región, ¿verdad? Entonces, por eso, no sacarle la responsabilidad ni a la élite política militar boliviana, ni tampoco a los intereses empresariales que estaban también en juego del lado paraguayo, ¿verdad? O sea, Paraguay en lo posible siempre trató de evitar el conflicto, ¿verdad? O sea, Paraguay buscó, y durante toda la guerra del Chaco hay despliegues de diplomáticos para tratar de parar el conflicto, porque para Paraguay cada día que pasaba la guerra era tener menos recursos, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos con lo justo. En esa última etapa, se pueden ver en las fotografías, hay camiones de la panadería El Palito, ¿verdad? Porque ya no había más camiones, entonces se fueron requisados camiones particulares que esa gente después años tuvo que tramitar y andar por los pasillos del Ministerio de Hacienda para que le indemnicen por el camión requisado. Para recuperar. Asunción, ¿cómo fue en ese tiempo? ¿Cómo se vivía acá en cuanto a escuela, actividad social, deportiva? ¿Se sabe esa parte? ¿Hay registro de cómo continuó la vida acá? Ahí las facultades, por ejemplo, algunas facultades tuvieron que parar. La Facultad de Medicina, por ejemplo, paró las clases porque ya todos los estudiantes fueron movilizados, ¿verdad?, al frente, porque hacía falta personal. Otras más o menos continuaron. Una cosa que era algo muy esperado eran los partes del frente,
¿verdad? Que se leían por radio, se mandaban por radiotelégrafo y eso se leía, creo que estaban en los principales periódicos, se ponía la lista de bajas para que la gente se pueda enterar si algún pariente había caído o no, ¿verdad? Eso por lo menos la guerra alteró un poco el día a día de la gente. Había comunicación más fluida, podríamos decir, comunicación desde esa zona. Y llegaban los partes del ejército a Asunción y acá se replicaba, especialmente las victorias que hacían que Asunción sea un centro de celebración cuando lo meritaba. Una foto muy destacada de la Guerra del Chaco, esta es la victoria de Boquerón, donde se aglomeró la gente frente al Palacio de Gobierno. Y ahí el presidente lo recibe con un discurso, hay una fotografía ahí en los periódicos del día, entonces era como también un centro de celebración. Y si bien Asunción nunca fue frente de combate, llegó a existir el jaque de parte de Bolivia de bombardear Asunción. Una cosa que finalmente no se hizo, pero sí llegó a existir el temor en algún momento. De que podían llegar a bombardear. Sí. Quizá por eso el cañonero, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿verdad? Claro. De hecho que hoy estábamos mencionando, después de 55 años volvió a hacer un recorrido, de hecho que partió ya ayer, llegó hoy a la zona de Puerto Rosario, el cañonero Paraguay. Que está medio olvidado. Olvidado completo. Olvidado. Se ríe acá. No, porque se enojaban por los militares, porque dijeron que se mintió, que no está. Y estaba olvidado. Estaba olvidado. Y- tuvo un incendio, Sí. o sea, sufrió parte de ella un Estaba incendio, tuvo abandonado. que ser Hoy en día no, y está surcando la agua. reacondicionado. Es así. Estas son las imágenes que queremos también, aprovechando la presencia de nuestros invitados, compartir con ustedes también entrevistas. Tuvimos un equipo que estuvo desplazándose y recogiendo algunos testimonios también. El cañonero Paraguay, que llegó a Puerto Rosario el día de hoy, 55 años después volvió a zarpar y también con algunas modificaciones, con una propulsión propia. Estaba leyendo que era diésel, la modificación que le hacían para poder volver a hacer este recorrido, llevando incluso también algunas ayudas humanitarias a esa zona del país. Compartimos algunas entrevistas y después seguimos hablando de la historia, no solamente de este cañonero, sino también de la Guerra del Chaco. Realizamos una navegación desde el puerto de Sajonia, el apostadero sur de la flota de guerra, hasta Puerto Rosario. Así como dijo, unas condiciones adversas que después fueron mejorando. También durante la navegación se aprovechó bastante para instruir y capacitar al personal oficial, cadetes, grumetes y personal de tropas que vinieron a bordo. Siempre toda navegación es muy importante para poder adquirir experiencias en la misma. Hoy es una fecha bastante importante, ¿verdad?, de recordación, que estamos aprovechando también y hacer un recorrido de lo que alguna vez hizo este cañonero, que es un patrimonio histórico nacional bastante importante y en la cual se está conmemorando el día de la fecha, ¿verdad?, el Día de la Paz del Chaco, y también está aprovechando para que la gente pueda visitar este lugar. Como ven, está bastante concurrido y estamos siguiendo esto de cerca. Mañana tenemos acción cívica comunitaria en el Batallón de Infantería de Marina de Rosario. En realidad somos muy afortunados los rosarinos por esta grata visita, y no solamente los rosarinos, todos los pobladores de esta zona norte del país. Muy bendecidos por esta visita del cañonero. Es un buque histórico, justamente hoy que recordamos un año más en la batalla de la Guerra del Chaco. Yo soy heredera de un veterano de la Guerra del Chaco, y en honor a él y a muchos jóvenes de esa época que han luchado, estoy muy orgullosa de ser paraguaya y muy feliz de que estemos contando con esto, muy feliz. Hay también consultas que de hecho siguen mencionando al cañonero y decían, ¿cierto que se tuvo que utilizar para hacer bombardeo a tropas bolivianas? No. Ustedes decían, ¿no se llegó a utilizar los cañoneros? No, porque no hubo combate en la zona ribereña. Hubo un bombardeo de Bahía Negra, pero ahí reaccionó las baterías. Bahía Negra tenía sus propias baterías antiaéreas. Pero el bombardeo de la Fuerza Aérea Boliviana. Pero eso fue allá en el norte. Preguntaban acá también sobre eso. ¿Cierto que Concepción fue bombardeada por la aviación boliviana? No. Y luego, ¿saben también que ya mencionaban también súper destacable, ¿verdad? El tema de haber
el diseñado, ¿verdad? Sí, totalmente. barcos, ¿verdad? Y no solamente las cañoneras son como las que llevan más marketing, Sí. pero él manejó los arsenales de Sajonia, donde también se refaccionaban y adecuaban camiones, se hacían las granadas Carumbeí, que eso le facilita mucho al Paraguay. Paraguay, como decía el profesor, tenía limitaciones de recursos y además el tema de la provisión también era un poco complicado, entonces tener una industria nacional armamentística hasta cierto punto le ayudó mucho al Paraguay, y Bozano es el Acá gran está el taller protagonista. en... Ahí donde termina Carlos Antonio López en Sajonia, ok, En la Marina. los arsenales, ¿verdad? Y el que armó eso fue Bozano, ¿verdad? Así que un poco como el intelecto también fue un insumo de guerra importante. O sea, ahí por ejemplo, el uso, la combinación efectiva del administrar los pocos recursos. No se compran los camiones todos enteros, se compran los chasis y en los arsenales se hacían la carrocería, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Porque entonces por el valor de X cantidad de camiones podías comprar más chasis. Entonces era como que todo ese tipo de cosas se podían hacer. Se hicieron máquinas de criptografía, se llegaron a fabricar en los arsenales. Eso todo fue ideado por Bozano. Y la región, nosotros tenemos la idea como que Argentina fue pro Paraguay. ¿Se puede decir eso de, no sé, Brasil, los otros países de la región, cómo reaccionaron en este contexto de guerra? Y el jefe de nuestra aviación, Alto Macit, era argentino. En la primera etapa hay un montón de oficiales argentinos que vienen voluntariamente, ¿verdad?, a colaborar. Hay un regimiento de infantería, el RI 17 San Martín. Estaba formado por paraguayos que vivían en Argentina y por argentinos que se pusieron de voluntarios. Y en el caso boliviano hay un trabajo muy interesante de Gabriela Dalacorte, y creo que hay otros historiadores, del ejército boliviano, cuando se ve apurado, recluta a oficiales chilenos, ¿verdad? Y el Pese a la tensión. Sí, pese a la tensión, oficiales chilenos combaten en la guerra del Chaco, pero fueron contratados, ¿verdad? Entonces hay como una presencia ahí de otros países, no oficialmente, ¿verdad? ¿Y la diplomacia o los intereses de los países eran más pro Paraguay? Depende del país. Yo diría que la posición muy evidentemente pro paraguaya es la de Argentina. Argentina le llegó a pasar combustible a Paraguay, le llegó a pasar municiones. La prensa argentina en general era muy simpatizante del Paraguay. Se hicieron distintos tipos de ayuda. Y lo que decía hace rato el profesor, el tema de que Bolivia no bombardeó Puerto Casado o su línea férrea. Claro, no lo podía hacer porque era propiedad argentina. Entonces, por miedo a una reacción argentina, no le golpean su centro logístico al Paraguay. O sea, a la Argentina le dio ciertas ayudas, y esto es a veces motivo de discusión, porque desde Paraguay a veces no queremos admitir tanto, no, nosotros nomás fuimos, no nos ayudaron. Y desde Bolivia, el opuesto extremo, quieren decir, sí ganaron, pero porque Argentina les ayudó. Se maximiza la ayuda argentina, ¿verdad? Entonces no hay que minimizarla ni maximizarla, pero hay que reconocer que existió y fue importante. Claro. Es el tema del préstamo, por ejemplo. O sea, obviamente que el Banco Nación Argentina sabía que no era para estos tres empresarios, ¿verdad? Entre ellos estaba Juan Bautista Gaona, hijo, que era hijo de un expresidente que vivía en Buenos Aires, y se les presta $1 millón oro, que fue autorizado por el Congreso paraguayo, pero el Congreso paraguayo no podía salir a tramitar eso, pues estaba, si no le iba a generar un problema con Argentina. Entonces estos tres señores se van y consiguen ese préstamo y llega acá, y con eso pagamos el final de la guerra, porque ya no teníamos casi recursos. Se hacían muchas colectas, había gente que existía por ejemplo la Junta de Aprovisionamiento. La Junta de Aprovisionamiento era para darle alimento, una serie de raciones semanales a las familias que quedaron desamparadas porque perdieron a sus hijos en la guerra. O sea, realmente fue una movilización nacional. La pregunta que más se repite hasta ahora, que estoy leyendo los mensajes que le agradecemos a la gente que va enviando: ¿Paraguay perdió territorio o no después de la firma? No, yo diría que no. Es que esta es una guerra extraña, porque los dos países dicen que perdieron territorio. En Bolivia dicen que perdieron territorio y en Paraguay se dice que perdimos territorio. O sea, ¿cómo pueden los dos países perder territorio al mismo tiempo? ¿Y documentalmente qué hay? Y va un poco a lo que dije al comienzo, ¿verdad? De que no estaba clara la posesión del territorio. O sea, cada país podía sacar el papel colonial de su antojo, ¿verdad? ¿Y para Paraguay hasta dónde llegaban los límites allí con Bolivia? Hasta el Parapiti.
pero nosotros pasamos el Parapití. A ver, no sé si podemos pausar ahí y volver a... Justamente salía un mapa allí viejito de... ¿Por qué no nos fuimos más? Y porque ya no teníamos recursos. Pero pudimos, militarmente se podía, un poco ya no. Militarmente, pero logísticamente ya no teníamos. O sea, el tren de logística, imagínate, estamos hablando de más de 700 kilómetros. Ahí había una foto que estaban pasando los talcales, era subir las estribaciones. Ya no estábamos acostumbrados a ese tipo de combate. Entonces, obviamente que ahí los bolivianos empezaron su contraofensiva que termina, nosotros paramos con la batalla de Ingavi. Por eso ellos firman el 12 de junio de 1935, porque Ingavi, en esa batalla del 8 de junio de 1935, nosotros detenemos la contraofensiva, ¿verdad? Porque ellos pensaban que nos iban a arrastrar hasta todo lo que podían. Entonces, ahí lo que ocurre es, nosotros estábamos ahí donde está la línea verde, más o menos. Y de esa línea verde nos fuimos hasta la línea roja. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se hace es un cambio, porque supuestamente esa zona de Camiri se le entrega a Bolivia a cambio de que nos den más territorio hacia este lado, ¿verdad? Hay como un pequeño canje. La argumentación de los diplomáticos en ese momento era que Bolivia, si no se le daba eso, Bolivia iba a iniciar nuevamente el conflicto y nosotros no estábamos en condiciones. Eso hace que el canciller Zubizarreta renuncie y ahí es suplantado por Estigarribia, Cecilio Báez, Efraín Cardoso y no me acuerdo cuál es el cuarto, que van a firmar el tratado justamente de 1938 que hablaba Enrique, porque el argumento era, se nos viene una nueva guerra y nosotros no estamos en condiciones. O sea, era ceder una parte para tener otra parte. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista general, lo que pasa es que como esta guerra es un color el que estaba gobernando, entonces la interpretación que se hace sobre la guerra depende mucho de cuál es el relato. Claro, se usa política partidariamente, ¿verdad? Entonces, el tema es, si nosotros vemos dónde estábamos el 15 de junio de 1932 y con qué nos quedamos el 21 de julio de 1938, no podemos decir perdimos territorio, ¿verdad? A lo mejor no ganamos todo el que podíamos haber ganado, pero hablar de perder territorio, eso era algo que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Yo me acuerdo que nuestra maestra nos decía eso en el tercer grado ya. Ese es uno de los mitos de la guerra, ¿verdad? Sí, uno de los mitos. Hay que ver cuáles son los de la guerra del Chaco. Porque la del 70 hablamos mucho. Sí. Pero la del Chaco ya fue uno, el de los intereses de las petroleras. Sí. Otro. Se ganó la guerra con machetes. Sí, clásico. Paraguay estaba equipado. Sí. Obviamente siempre va a faltar más. Uno va a querer tener más equipamiento, pero Paraguay estaba equipado, se estaba preparando. Así que eso de que se ganó con machete no es así. Los fusiles mata paraguayos. ¿Eso no es cierto? Sí. En realidad no era el fusil el que tenía el defecto era la munición. La munición era una munición que se compró de lo que sobró de la Primera Guerra Mundial, que no tenía suficiente estabilizante. Y entonces, ¿fusiles belgas no? Eran fusiles belgas y españoles, ¿verdad? Modelo paraguayo. El mata paraguayo es mito. Y en realidad no era el fusil, sino que era la munición. Se hizo toda una pericia, se hizo toda una investigación, ¿verdad? Porque se decía, o sea, el propio gobierno compra fusiles que matan paraguayos, ¿verdad? Y se solucionó después. Se solucionó, claro, porque era movilizar la Pero llegaron a morir soldados por esa... claro, en el momento de entrenamiento. ¿Podemos hablar de quién ganó la guerra? Bajo todos estos conceptos. Yo digo Paraguay en el sentido de que Paraguay gana primero la mayor parte de los enfrentamientos, de las batallas, y se queda con la mayor parte del territorio en disputa, ¿verdad? O sea, los dos querían todo ese gran espectro de territorio que era el Chaco, y Paraguay se queda con casi todo. O sea, vos mirás nomás el mapa de Bolivia y es como más o menos un cuadrado, no exactamente, pero... y la cabeza del Chaco paraguayo como que entra en Bolivia, ¿verdad? Está descolado ahí, ¿verdad? Entonces Paraguay gana. Ahora, hay que aclarar esto de que Paraguay ganó no quiere decir que Bolivia estuvo completamente vencida. Eso explica también un poco la sorpresa que tuvo alguna gente o la frustración de si ganamos casi todas las batallas, les empujamos cientos y cientos de kilómetros a los bolivianos, ¿por qué después retrocedemos un poco en el territorio? Pero hay que recordar el tema de la logística. Hay que recordar que el coronel Franco llegó a tocar tambo en el Parapití, llegó a cruzar el río Parapití, hoy Bolivia, ocupar algunos pueblos, pero después fue expulsado de vuelta hacia este lado. Paraguay ya no tenía más de dónde sacar hombres, ya no había más hombres disponibles para entrar al ejército. Bolivia tenía todavía gente y estaban preparándose para reclutar. Entonces ahí entra un poco ese dilema de Estigarribia, del presidente Ayala y otros de... sí, queremos un poco más, pero podemos seguir la guerra. O sea, nosotros seguimos la guerra y esto no puede salir mal. Eso fue inteligente, digamos, la a mi criterio, sí. Cierto que había mujeres vestidas
de hombres para ir a la guerra? Yo conozco un caso que le descubrieron y que le iban a fusilar por desertora. Iba a volver a su valle porque creo que su mamá o algo así estaba enferma. Y ahí la avisan, es una mujer, la hacen inspeccionar y efectivamente era una mujer y le perdonan la vida. Ese es el caso del que yo conozco. Y después está el de esta mujer, Pastora Céspedes, creo que, no, que va a cuidarla, que se moviliza porque el hijo muere y ella se queda ahí de por vida para cuidar la tumba del hijo. Y la historia de los chicos jóvenes que han escondido en la casa o para que no vayan a la guerra y que eran buscados. O gente que se colaba, no tenía la edad que se pedía. Había de las dos cosas. Había desde los chicos que se iban a la guerra sin tener la edad, así como los que tenían la edad que no se iban, ¿verdad? O sea, siempre va a haber eso, ¿verdad? Porque siempre queremos hablar así como en general. De hecho, en las estadísticas de Argentina de migrantes, aumentan los migrantes paraguayos varones en el 33, 34, 35. O sea, gente que se mandó a mudar. ¿Cuál era la edad mínima? 17. Con 17 ya se podían. Sí, con 17. Muchos chicos de colegio fueron, ¿verdad? Sí, hay casos de gente que porque su hermano se iba y él tenía 15 o 16 o 14 se iba también, ¿verdad? Y eso también ocurrió, el tema de los fusilamientos. Porque, ¿qué es lo que ocurría? Que la gente quería estar con sus amigos, la gente de su pueblo, y entonces de repente había regimientos que tenían más soldados que otros, ¿verdad? Entonces eso le generaba a los comandantes muchos problemas. Entonces para poner disciplina y Razabal creo que mandó fusilar a 4, creo que a 4. Porque se mudaban de... Sí, porque se mudaban nomás, ellos se iban porque ahí estaban sus amigos. La falta de agua, esa historia que algunos tenían que tomar como extremo orín, eso está registrado también. Eso es cierto. Eso es real. Y te contaban, los veteranos contaban eso. Eso era recurrente, ¿verdad? No, sí. yo, en la historia familiar mía siempre los tíos decían que eso era lo peor que les pasó, pero que era o eso o la muerte, ¿verdad? Y acá llegó un mensaje que decía que ahí de cierto que había soldados bolivianos que se entregaron por comida y agua. Sí. También. Sí, por el agua especialmente, o entre morirse y caer prisionero, caer prisionero. La famosa picada Lobrego es una picada ya hacia el norte, donde creo que murieron algo así como 2.000 o más soldados bolivianos de sed, ¿verdad? Y hay unas fotografías muy crudas de esa, por eso se llama picada Lobrego. Y también de la desesperación. Sí. Y en las batallas más sangrientas, hay fuerte competencia. algunos dicen Nanagua. Nanagua es muy dura. En Nanagua el mariscal Estigarribia después llegó a contar que le impactó mucho porque inspeccionó el campo después de la batalla y vio un soldado partido por la mitad colgado de un árbol. Él explotó algún explosivo y se quedó por el árbol, ¿verdad? Entonces era una carnicería muy fuerte, ¿verdad? ¿Para Paraguay fue sangrienta o para ambos? Para ambos, ¿verdad? Bolivia no la pasó nada bien. Boquerón también. Boquerón nos costó mucho. ¿Por qué? Y 20 días de combate fueron. Y Boquerón, porque ahí los bolivianos se encerraron y nosotros teníamos que retomar, porque Boquerón, porque la orden, el presidente Eusebio Ayala asume el 15 de agosto de 1932 y él da la orden, Boquerón tiene que caer, ¿verdad? Y tenía que caer, y fueron 20 días de ataque hasta que cayó. Sí, generalmente el que defiende tiene alguna ventaja, porque está en la trinchera, está bien defendido y el otro ataca a pecho gentil, entonces eso hizo que sea un poco difícil para el Paraguay, pero lo otro también es que fue un poco la batalla escuela. ¿Verdad? A medida que avanza la guerra van aprendiendo de los errores, se va perfeccionando, pero se cometieron algunos errores, algunos ataques frontales que costaban muchas vidas. Hasta la guerra, esta parte folclórica de bolicuñá o ese tipo de cosas, hasta la guerra no era como un país desconocido Bolivia o algún tipo de animadversión hubo hacia Bolivia preguerra, digamos, en Paraguay, ¿se sabe? No había casi contacto. O sea, el único contacto que tuvimos nosotros previo a la guerra creo que fue justamente durante durante la guerra de la Triple Alianza, que hubo un grupo de intelectuales bolivianos aquí que le apoyaron al Mariscal López, ¿verdad? Pero prácticamente contacto con Bolivia y comercio prácticamente inexistente. Claro, dos vecinos que se dan la espalda prácticamente para hoy, hasta ahora casi es así, ¿verdad? Sí, yo me fui hace unos años. No hay mucho contacto hasta hoy día. Me fui hace unos años a Bolivia y muy pocos sabían de Paraguay. Y te preguntaban, sí, me quiero ir a Paraguay, quiero ver las cataratas de Iguazú. Te dicen, o sea, si eso es ahora, que nos conocemos más y tenemos internet y demás, imagínate en esa época. Y ellos, supuestamente desde la guerra que nos apodan a los paraguayos pilas, ¿verdad? Supuestamente por andar con los pies descalzos, ¿verdad? Los patapilas. Sí. Los patapilas. Pero no se nota tanta animadversión. O sea, es difícil generalizar. Quizá hubo soldados que odiaron a los bolivianos, pero
se nota como que no generó un odio muy profundo, porque termina la guerra y hay anécdotas de confraternización entre los soldados, los oficiales, el propio Peñaranda, ¿verdad? Que tiene una foto con Estigarribia hablando muy cordialmente. Y también hubo casos, no sé si todos, pero los prisioneros bolivianos iban a Paraguarí mucho, ¿verdad? Los prisioneros bolivianos, si una familia, por ejemplo, vos mandaste 2 hijos al frente de guerra y eso era una resta para tu producción agrícola, el gobierno te daba 2 prisioneros bolivianos siempre que el jefe de familia tenga un arma de fuego y les pueda controlar, ¿verdad? Entonces hay incluso una obra de teatro famosa que se llama Bolí, que es el nacimiento del amor entre un prisionero boliviano y la hija de la familia, ¿verdad? Porque los prisioneros bolivianos fueron distribuidos para que le ayuden, pero la única condición era esa, que, o sea, prácticamente quedaban como una especie de prisión domiciliaria a cargo de civiles, ¿verdad? Pero, o sea, esa parte de la casos, guerra... Hubo casos de bolivianos que se quedaron en Paraguarí. Sí, en Paraguarí, Piribehuí, toda esa zona central. Después de la guerra, no se fueron nunca más a su país. Sí, se casaban con Paraguay. Acá celebramos el 12, pero es cierto que en Bolivia se celebra el 14 de junio en realidad. Claro, porque el 14 es el día del alto al fuego. O sea, el 12 de junio se firma el protocolo y el alto al fuego tenía que cumplirse al mediodía el 14 de junio. Y allá lo celebran en ese día, o sea, es motivo de recordación el 14, no el 12, dicen. Claro, acá se celebra la firma, ya el cumplimiento hecho, sí, de lo que decía el documento. Y a nivel de relatos de gente que estuvo en el campo de batalla, ¿a quién sugerirían leer? Como los chicos, los jóvenes, gente adulta también que quiere leer sobre la guerra del Chaco. Mucha gente que estuvo escribió, ¿verdad? La guerra del Chaco tiene una literatura impresionante, ¿verdad? Que muchos de esos libros hoy a lo mejor son difíciles de conseguir. Estigarribia escribió sus memorias, Juan Bautista Ayala tiene sus memorias, el mayor Antonio González escribió creo que 4 volúmenes de una descripción de todas las batallas. Ese es un libro muy técnico, muy militar, ¿verdad? A lo mejor no es muy agradable, pero hay historias del famoso Los Diablos Verdes, el Valois Rivarola, el RC1. ¿Y cuál recomendarían como alguna lectura así, digo, no para alguien que esté en términos académicos, sino para en general, digamos? O es complicado. O si no, otro libro de historia de la guerra también. Y depende mucho de los gustos, ¿verdad? La memoria de Estigarribia puede ser muy interesante por su protagonismo. Y a mí un libro que me parece recomendable porque está muy bien hecho y es medio corto y de fácil lectura es La conducción durante la guerra del Chaco de un estadounidense, ¿verdad? Zook, de David Zook, ¿verdad? Que explica un poco muy bien los recursos, la parte militar, es muy bien hecho está, ¿verdad? Y creo que para la mayoría, sin ser así alguien que quiere meterse demasiado, le da un buen pantallazo. Mencionaban también acá la participación de rusos combatiendo con las tropas paraguayas. Sí. Porque estos rusos eran rusos blancos que son reclutados gracias al general Belayev, ¿verdad? Que consigue que estos rusos se alineen. De hecho, el Panteón Eslavo, donde están muchos de ellos enterrados ahí en el cementerio de la Recoleta, es precioso, ¿verdad? Y muchos de estos se destacan como oficiales en el conflicto, algunos perecen. Y fue importante, ¿verdad? Fue importante su participación. ¿Pero ellos ya estaban asentados acá en el Paraguay? Algunos sí, otros no. Otros vinieron para la guerra. Algunos mencionaban después de la Primera Guerra Mundial hubo una comunidad importante que... Sí, pasa que ellos tuvieron la Revolución Rusa, donde los bolcheviques toman el poder en 1917 y eso hace que los que no estaban alineados con los bolcheviques vayan al exilio. Entonces hubo una diáspora y muchos de esos exiliados terminan en el Paraguay. Un profesor decía que había que recordar los nombres de las calles de rusos y vas a saber para los exámenes quiénes fueron los que pelearon en la guerra del Chaco apoyados al Paraguay. Como Kasianov, por ejemplo, que son muchos llevan nombres de calle, ¿verdad? Visocolán, Sispanov, o sea, todos esos eran oficiales, creo que eran algo así como 50 por ahí, no recuerdo el número. Dijiste un regimiento San Martín. Sí. Ahí hubo también uruguayos. No sabría, no recuerdo, pero sí que en Argentina. Y paraguayos que estaban radicados también en Argentina. Sí, en la Argentina, sí. El RI-17. Así como gente que huyó, digamos, a la Argentina, también hay gente que vino para pelear. Así mismo. Preguntan también el rol de las comunidades indígenas. ¿Ellos permanecieron en el lugar? ¿Salieron? ¿Fueron a otros territorios?
Y en algunos casos, algunos colaboraron, principalmente los guarayos, los pueblos indígenas de la zona del Parapitila apoyaron al ejército paraguayo, pues ellos que son los chiriguanos que celebraron y después cuando los bolivianos retomaron fueron castigados duramente. Muchos pueblos, cerca de Charagua. Después muchos pueblos indígenas lo que denuncian en estos nuevos libros, entre esto del Mala Guerra, el abuso, el autoritarismo, ¿verdad? Se cometieron excesos de ambos ejércitos, porque obviamente en medio de una guerra, una Pero comunidad formaron indígena. parte de las tropas. Ellos no combatieron, ellos estaban ahí, ellos son testigos en primera persona del conflicto, ¿verdad? Sí, por ahí podían dar información, hacer de vaqueano, decir dónde es un buen camino, cosas así, pero no en los combates. Y sí se da esto de que los pueblos indígenas que estaban más hacia acá nos veían a los paraguayos como adversarios, porque con nosotros tenían tensiones, alguna pelea con algún estanciero, cosas así. Entonces cuando vienen los bolivianos los ven como potenciales aliados, ¿verdad? Y pasa lo inverso con los pueblos indígenas que están más cerca de Bolivia. Pues tenían problemas con los bolivianos, que eran los que estaban cerca. Entonces cuando llega el ejército paraguayo, le ayudan más a los paraguayos. Se habla mucho también de cuestiones culturales, que el idioma guaraní fue clave para la comunicación, las canciones. Sí, también. El guaraní se usaba para hacer comunicaciones. Entonces se usaban palabras en guaraní para decir tanque o decir tal cosa. Entonces los bolivianos interceptaban un mensaje y no entendían muy bien de qué se estaba hablando, ¿verdad? Eso por un lado. Y también generaba mucha cohesión en las tropas, porque el soldado paraguayo tenía en general muy buena sintonía con sus oficiales, ¿verdad? Tenían un buen trato, hablaban en guaraní todos, y en contraste vos tenías que el oficial boliviano no tenía tan buen trato con el soldado indígena, que por ahí hablaba quechua, aymara, el otro hablaba solamente castellano, le veía luego más o menos como un inferior social. Entonces el guaraní jugó un poco un rol de cohesión social también. ¿Y los menonitas? Los menonitas sirvieron de abastecedores de alimentos, ellos fueron, y de soporte, por sobre todo logístico en algunos momentos. Muchos recién llegados, ¿verdad? No, y ellos acaban de llegar, o sea, 1926, 25, 26 acaban de llegar prácticamente. Sí, y huyendo del... Sí. Y claro, ellos no combatieron porque recordemos que justamente una de las razones por las que se instalan en Paraguay es porque se les ofrece no hacer servicio militar, porque ellos son pacifistas por su filosofía religiosa, ¿verdad? Así que ellos no combaten, pero sí hacen ese soporte logístico. Bueno, tenemos un material también que queremos compartir con la gente, ampliando un poquito más también lo que tiene que ver con la Guerra del Chaco. Un material realizado, Diego, por nuestra compañera Solange Encina, que estuvo hablando con familiares de un sargento primero. Se llama Osvaldo Sánchez, tiene que ver también con la Guerra del Chaco. Compartidos. Presten atención porque hoy les voy a contar una de las historias bélicas más insólitas que escuché. Se trata del caso del sargento primero Osvaldo Sánchez. Lo dieron por muerto tras un disparo certero a la altura del corazón. ¿Por qué y cómo sobrevivió? Quédense acá que les cuento. Entremos en contexto. Durante la Guerra del Chaco, alrededor de 120.000 soldados se unieron a las filas del ejército paraguayo. Entre ellos, el joven sargento primero nacido el 17 de agosto de 1912, hijo del capitán Francisco Sánchez y Brígida Mafiodo. Formó parte de las filas de RI-14 Cerro Corá, desde el 14 de enero de 1933 hasta el 20 de abril de ese año. Ese día participaba de la batalla de Toledo y en los asaltos de las posiciones enemigas para la retoma del Fortín Centeno, cuando un disparo lo hiere de gravedad. Le daban por muerto. Así que por estampida corrieron todos. Y él se quedó. Se fueron buscándole y le estaban llamando por su nombre, Sargento Sánchez, y escuchó él. Sí. Escuchó. Entonces él alzó su mano, según testimonio de mi papá. Alzó su mano y se fueron y le recogieron en una mano. Fue el soldado Agileo López quien lo encuentra con signos de vida y con sus compañeros lo trasladan para su asistencia. Nadie entendía cómo, a pesar de un disparo a la altura del corazón, el hombre seguía vivo. Grande fue la sorpresa cuando al trasladarlo para una mejor inspección a la ciudad de Asunción se dan cuenta de la razón por la cual el disparo no acabó con su vida. Y es porque el corazón del sargento no estaba a la izquierda del pecho, como es habitual, sino que él mismo tenía el corazón a la derecha.
debido a una condición congénita que hasta ese momento él no sabía, llamada dextrocardia. La dextrocardia es una condición genética muy inusual que se da 1 entre 10.000 personas, según las estadísticas, y fue por esto que sobrevivió. Un dato sorprendente es que Sánchez, una vez recuperado, volvió a la guerra, pero esta vez no al campo de batalla. Quedó como encargado de las provisiones y detalles logísticos. Tuvo 12 hijos, 40 nietos, 94 bisnietos y 36 tataranietos. Ellos hablan de don Sánchez con mucho amor y orgullo. Sus familiares hoy piden que recordemos siempre a nuestros héroes que dieron su vida por nuestro suelo. Y el mejor papá para nosotros. Sí, porque muy cariñoso y a la vez nos ponía de todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Nos hizo estudiar a todos. Y que valoremos el amor a la patria. Ese amor a la patria que aquellos jóvenes demostraron y que gracias a ellos tenemos el país que hoy tenemos. Falleció el 10 de junio del 2000, a los 88 años, rodeado de la admiración de su comunidad y de su familia. Me enteré de esta fascinante historia luego de mi visita al Museo de la ciudad de Piribebuy, en donde el chaleco del sargento Sánchez, el del corazón a la derecha, representa uno de los atractivos más grandes. Comentarios, yo me quedé sorprendida. Realmente. Es bastante particular, ¿verdad? Claro. Desde el cuadro médico. También. Realmente una historia muy extraordinaria. Yo no conocía el caso, escuché algo hoy y no sé yo mucho del tema, pero le pregunté a alguien cuya opinión respeto y me dice que fue así. ¿Qué tal la historia? Fascinante realmente. Le agradecemos también a nuestra compañera Solange Encina, Sí. ya elaboró este material, lo tiene de hecho en sus redes sociales también si quieren ir por allí a mirar. Muchos preguntan, otro caso también, y dice, hablen sobre el yacaré valija. El yacaré valija era Irala Fernández, era un hombre que tenía la habilidad de supuestamente de sortear las líneas bolivianas, introducirse al campamento boliviano y traer la documentación, robar la documentación, o sea, una especie de espía muy particular, ¿verdad? Y esa es una historia que varias veces se repitió. El yacaré valija creo murió en la década del 70 y era un hombre que traía información y que en ese, o sea, no robaba cualquier cosa, o sea, entraba justamente y tenía, evidentemente, no solamente esa habilidad de poder arrastrarse entre las líneas enemigas con toda la vegetación y los animales, sino que también el pasar desapercibido dentro del campamento boliviano, meterse a la comandancia y robar información, maletines de oficiales y eso que solía traer. Por eso era el yacaré valija, porque supuestamente, como venía arrastrado nuevamente, traía en la boca la cartera, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el marcante. ¿Y hay registro histórico de esas acciones, digamos? Sí. De hecho, él fue muy entrevistado. Él creo que murió en Luque, si mal no recuerdo. Luque, sí. Y siempre fue muy respetado por su camarada porque se contaban esas anécdotas de él, ¿verdad? Así como de muchos otros. ¿Era patrullero? En realidad es lo que hacía, hacía incursiones, o sea, Claro, hacía como una ¿su cargo especie de oficial? espía, claro. Se infiltraba. Se infiltraba. Porque sí, estaban recordando también acá que ya en la revolución, en una de las revoluciones previas a la guerra, ya había adquirido ese mote de yacaré valija por justamente un maletín, decía, hecho de un material especial. O inicia recién su figura desde la guerra del Chaco en sí. Yo lo que conozco es desde la guerra del Chaco, ¿verdad? Que él era luego, se le utilizaba para esa función, ¿verdad? De introducirse a las líneas enemigas y rescatar información. Se puede decir, saliendo un poco del área militar para mantenernos en el área deportiva, nos privó un poco Arsenio Rico de tenerlo más tiempo en Paraguay jugando, ¿verdad? Sí, de él y otros jugadores que fueron al campo de batalla, ¿verdad? Justamente estábamos comentando con un profesor fuera del aire que el famoso soldado desconocido, que en realidad se le conoce quién fue, jugaba en Rubio Ñu. Y como le quería uno de los comandantes, que era Irarrázaval o Franco. No, Franco. Franco le quería, le conocía, entonces le toma a él como que sea el soldado desconocido porque falleció en la guerra. Era un futbolista. Chico Vale. Ah, mira, eso determina.
Sí, o sea, un jugador de fútbol es nuestro soldado desconocido. Todos llevamos un hincha adentro por los gritos, ¿verdad? Y lo de Erico también, ¿verdad? Que tuvo que irse a la Argentina, ¿verdad? Claro, Erico va con un equipo que organiza la Cruz Roja Paraguaya para hacer una exhibición en Buenos Aires para juntar dinero, porque se hacía ese tipo de actividades, principalmente la colectividad paraguaya en Buenos Aires. Y en ese partido es que la gente de Independiente le ve a Erico y lo termina reclutando. Y el caso de... hubo otro deportista famoso así que también estuvo en la guerra. Bueno, entonces no era tampoco tan... Aurelio González, el gran capitán de Olimpia. Claro. Él fue veterano de la guerra, tengo entendido. ¿Y la preponderancia, la figura del mariscal Estigarribia? Para mí fue clave, fue muy importante porque innovó estratégicamente en la época. Él rompe un poco esa visión vieja que había de cómo había que conducir la guerra, que era más una guerra de posiciones. Justamente lo que se comentaba antes, que Alemania le tuvo como comandante durante la mayor parte, no toda la guerra, una buena parte de la guerra, a Hans Kund, alemán. Él venía de la Primera Guerra Mundial, que se peleó principalmente, yo tengo que tomar esta posición, hago mi trinchera y le espero al adversario. O sea, había que ocupar territorio y defender eso con trinchera. Estigarribia rompe eso y hace la guerra de movimientos. No importa que nosotros agarremos este pedacito acá o acá, hay que meterse en el Chaco, hay que estar moviéndose y rodear al enemigo. Él hace mucho lo que se llamaba la estrategia del corralito, ¿verdad? Porque le acorralas, le hace un corralito con tropas al enemigo y así rinde más de un ejército boliviano. Entonces era muy creativo en cuanto a su estrategia y eso hizo una muy buena diferencia y fue muy respetado después internacionalmente. O sea, cuando muere Estigarribia en el 40 en un accidente de avión, en todo el mundo se le hacen reconocimiento, una revista del ejército alemán saca algo en homenaje a él. Entonces se ganó un respeto interesante justamente porque fue un comandante de mucha habilidad. La primera demostración de esa capacidad militar y de conducción de Estigarribia es el hecho de que los viejos generales, porque Estigarribia no era el general más importante, él llegó a ser comandante del ejército en el Chaco. Acá en Asunción estaba el otro comandante que era el general Víctor Rojas. Víctor Rojas era el ministro de Defensa y no recuerdo cómo se llamaba el comandante del ejército paraguayo. Y estos viejos generales consideraban de que todas las tropas paraguayas tenían que esperar en la costa del río Paraguay, ahí esperarle a los bolivianos y ahí comenzar a empujarle, ¿verdad? Y Estigarribia dice, no, eso va a ser un error. Nosotros tenemos que irnos lo más que podemos y ahí empezar a enfrentarle al ejército boliviano. ¿Tienen personajes preferidos de la guerra, así a nivel personal, ya sea diplomáticos o combatientes o civiles, de lo que deja la historia, digamos, como para destacar? Y hay muchos, o sea, yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el liderazgo militar, por ejemplo, Rafael Franco es un hombre que era muy querido por las tropas y que era un buen jefe en el terreno, ¿verdad? Estigarribia es el estratega y después está la gente que colaboró, por ejemplo, las famosas madrinas de guerra que a veces son olvidadas, que fueron fundamentales porque hoy sabemos la importancia del sostén emocional, ¿verdad? Y ellas lo que hacían era con una carta, como mandarle caramelos, cigarrillos a sus ahijados, le hacían como un sostén emocional a los soldados, y que muchas veces quedan olvidadas. Creo que hay una calle que se llama Madrinas de Guerra. Hay una pregunta también, dicen, puede preguntar sobre el capitán piloto aviador militar Walter Wynn, quien falleció un día como hoy, pero 2 años antes de la paz del Chaco. No sé si lo llegan a recordar. Ese creo que cayó en un combate aéreo, ¿no? Que creo que hace poco encontraron los restos de ese avión. ¿Fue la primera guerra en el aire? Consultan. No. ¿Acá, en el Paraguay? Acá sí, para nosotros sí. Antes ya se peleó en la Primera Guerra Mundial, claro. Se hizo uso de aviones y demás. Y en Paraguay el primer conflicto internacional con aviones, pero ya en la Guerra Civil, 10 años antes, ya se llegó a usar aviones. ¿Y hubo algún tipo de estrategia para las batallas aéreas de parte de Paraguay? Sí, en el sentido de que la Fuerza Aérea Boliviana fue superior durante casi toda la guerra. O sea, tenían buenos aviones y más aviones que el Paraguay. Entonces el Paraguay tenía que avivarse de alguna forma y lo que se hacían unas formaciones especiales como para que entre varios aviones paraguayos se puedan defender desde cierto ángulo de ataque boliviano. Había ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero
no fue una gran guerra aérea, digamos, porque ninguno tenía una fuerza aérea muy grande y los aviones de esa época todavía no fueron tan buenos como los que vinieron unos añitos después, en la Segunda Guerra Mundial, que fueron mucho más modernos. Y los famosos capellanes del Chaco, la parte religiosa, la Iglesia Católica, también tiene un papel ahí. Se hizo el acompañamiento, ¿verdad?, a las tropas como para mantener la moral, dar ese consuelo. Había sacerdotes en el frente de batalla. Hubo, sí. De hecho, eran los que servían mucho para el registro de los fallecidos. ¿Verdad? Hay una famosa foto de un, creo que era Pay Pérez o no recuerdo qué sacerdote, que iba marcando con unas tipo varas la cantidad de muertos para contabilizar y después para proceder al entierro. ¿Cuántos hubo en total? 33.000 por el Paraguay y más o menos 60.000 por Bolivia. ¿Verdad? O sea, son casi 100.000 bajas en 3 años. Es mucho. Es mucho porque muchas veces se piensa en la escala de la guerra contra la Triple Alianza, pero tenemos que pensar que son 33.000 jóvenes, la mayoría de ellos en edad productiva y reproductiva para un país que Paraguay no pasaba de los 900.000 habitantes, 800.000 y 900.000. O sea, estamos hablando del 3% de la población, o sea, en 3 años. ¿Cuántos prisioneros llegó a tener el Paraguay? Bolivianos que cayeron prisioneros, ¿se tiene ese dato? Yo no recuerdo ahora la cifra exacta, pero los bolivianos que quisieron regresar, el intercambio de prisioneros se hizo en Formosa. En el puerto de Formosa, lo que hoy es esa zona ahí, que es una zona de exposiciones y todo lo demás, ahí es donde se hizo el intercambio finalizada la guerra. Los bolivianos entregaron a los prisioneros paraguayos y los paraguayos entregamos a los prisioneros bolivianos. Y la posguerra no nos cayó muy bien, digamos, como institucionalmente al país, ¿verdad? ¿Cómo fue ese tiempo después en Paraguay? Después se viene la inestabilidad. Pasa que el ejército paraguayo sale como un ejército con prestigio, un ejército ganador, y eso les saca con mucha musculatura a los jefes militares. Entonces, a partir del año siguiente, yo diría que en 1936 viene el ascenso del militarismo en el Paraguay. El liderazgo militar. Claro, donde o el presidente era militar o el civil que era presidente estaba puesto por los cuarteles, ¿verdad? Y eso le hizo un daño importante al Paraguay en las siguientes décadas. Mucho tiempo. Y lo mismo le pasó a Bolivia, ¿verdad? O sea, Franco se convierte en presidente en el 36, el coronel David Toro se convierte también en presidente en Bolivia. O sea, ambos países terminan... O sea, nosotros antes de la Guerra del Chaco no teníamos la estructura militar que heredamos de la Guerra del Chaco, ¿verdad? O sea, la primera división de infantería se organiza 1 o 2 años antes de la guerra, ¿verdad? Entonces, el ejército sale como una institución poderosa políticamente en cuanto a prestigio y también se ve como una alternativa de ascenso social. Entonces, eso hace que el ejército sea sumamente poderoso. ¿No hay hoy día un lugar o alguna lista específica en donde se puedan ver nombre por nombre los excombatientes? Sí, en el Ministerio de Defensa hay un listado y después está el Salón, ¿cómo se llama? Salón Dorado, no recuerdo el nombre. El Salón Dorado creo que es en el círculo de jefes y oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Creo que está Oliva, esquina Oleari. Ahí tienen ellos como una especie de memorial con los nombres de los caídos. Creo que están ahí los caídos y de todos los que participaron de la guerra. El Salón de Oro, no recuerdo ahora el nombre exacto, ¿verdad? Pero está ahí. O sea, pueden llamar al círculo de oficiales y jefes y oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y es un se puede salón. cotejar ahí Se puede cotejar. Ellos tienen ahí un registro bien ordenado y es como un memorial, ¿no? Porque poco conocido, ¿eh? Nos decían algunos, incluso se llegaron a cambiar la fecha de nacimiento para que puedan ingresar a las filas. Incluso nos pedían también ver dónde se podía corroborar. Allí podría ser entonces. O en el archivo del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí. Sí, pero Señores, hubo casos. ahí está, perdón. Una pregunta que nos han enviado justamente sobre el tema. Claro. Sí, porque dice, mi abuelo fue excombatiente, dice Pedro Reinaldi, pero no consigo ningún documento de él. ¿Cómo hago para conseguir documentos de mi abuelo? Porque él nació el 16 de agosto 1899 y para ir a la guerra le pusieron 10 de octubre de 1902. Algo que sí tiene el Ministerio de Defensa en su archivo central es que tiene los legajos de todos los que combatieron. O sea, eso sí está
bien Se puede organizado. saber ahí. Se puede saber. O sea, hay que tener paciencia y uno va ahí y le entrega. Ahí recordaba también una familia boliviana, un hombre boliviano en realidad que se quedó ya en Yaguarón también. En Paraguay. En Paraguay, el famoso Pozo Bolí. Hay una pileta también ahí hecha por los prisioneros. Tapé Bolí también famoso. Tapé Bolí, entre otras cuestiones. Bueno, hay muchísimas consultas, lastimosamente no podemos contestar a todas porque nos va a faltar tiempo, minutos, horas, otro programa. Por suerte va a haber un próximo 12 de junio. Siempre habrá un 12 de junio. Vamos a acumular esas otras preguntas entonces ya. Gracias, señores, muy amables por venir un periodo acá a compartir y a enseñar también, porque la verdad que aprendimos muchísimo con ustedes. Muy amables. Un gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos. Bueno, y gracias también a la gente que fue comunicándose, muchos que recordaron a sus seres queridos, a sus abuelos, por ejemplo, y nos enviaban también las historias, aquellas anécdotas particulares. Gracias entonces a los doctores que nos acompañaron hoy, Caballero y Koff, y nosotros pudimos aprender en esta noche. Y gracias a la gente también que participó, como decía Fernanda, con fotos incluso de los familiares. Hacemos pausa y ya venimos. Comando y la sala que ni de risa la poco y me voy a ñambaracar. Hay león chaqueño y quiere esperar mayor caballero de Luisa. Cachorro de tire celecero, pero más hora tiene. Masito ye, hoy me patía de 20 de enero. En ello gato en Boacuel.